tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Xavi, ¿recuerdas cuándo decidiste dedicarte a esto de lo social? ¿Y de dónde te viene? Sabes que es la pregunta clásica con la que solemos empezar la conversación del podcast. No sé cómo te cae la pregunta, hasta dónde nos tenemos que retrotraer. Tú eres un tío joven, pero... Bueno, yo creo que tenemos que ir hasta el principio casi de mi vida, ¿no? Yo creo que desde pequeño he sido muy movido, muy observador. Siempre me han gustado las relaciones humanas, en este caso. Y bueno, mi aita suele decir y mi ama de que cuando estaba en clase y tenía que atendía más a lo que sucedía alrededor mío que a la profesora y a la lección, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde bien pequeño he sido una persona que se ha fijado mucho en los vínculos humanos. Y creo que de ahí viene un poco pues este afán, ¿no? De querer seguir un poco indagando en el mundo social, ¿no? Ajá. Y uno de los momentos claves cuando alguien que se dedica a lo social como nosotros decide también formarse en ello, está esta situación en la que tienes que compartirlo y la gente a veces lo mira como diciendo, pero de verdad, ¿no? No sé cómo eras como tú como estudiante, pero sobre todo si además das ese perfil de buen estudiante, buena estudiante, es como, pero de verdad, ¿te vas a dedicar a eso? ¿No? Y las otras cosas de curro y no sé, en tu caso esto cómo fue, cómo cayó en tu entorno de amigos, en casa. Yo creo que fue bastante fácil porque no era muy buen estudiante, tengo que decirlo. Eso facilita, la verdad, a la elección, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo siempre me he movido un poco en lo que es la psicología, la filosofía. Cuando estaba en clase, como bien he dicho, no era muy buen estudiante, pero sí que es verdad que en filosofía y psicología, que tuvimos la suerte de tener una optativa en la Ikastola, pues sí que pudimos experimentar un poco y acercarnos un poco a ese mundo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el hecho de cómo se podría desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía. Creo que son conceptos que siempre han ido bastante ligados a mi personalidad y bueno, a la hora de tomar la decisión, también por la nota que tenía, ¿no? Indagando un poco en qué podía estudiar, vi la opción de la educación social. Me parecía un terreno un poco desconocido en mi entorno, desconocido para mí también, pero sí que bastante completo. Eso me hizo tomar la decisión de aventurarme en este camino, ¿no? ¿Y dónde decidiste estudiar? ¿Fue por aquí o no? ¿Tú marchaste fuera a estudiar? Sí, bueno, entre otras decisiones yo estaba jugando aquí a fútbol, en el Alavés en este caso. Estaba un poco saturado de todo, los estudios no iba muy bien, el deporte sí que es verdad que estaba teniendo un buen recorrido, pero no el que me gustaba, no estaba disfrutando y necesitaba cambios de aire, ¿no? En esta decisión tuve un referente que es mi hermana, en este caso, que ella también tomó la decisión de irse a Salamanca a estudiar y tenía yo también esas ganas, ¿no? De poder probar nuevas aventuras, de conocer nuevos sitios, nuevas personas, y tomé la decisión de ir hacia Barcelona y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado porque gracias a ello soy la persona que soy a día de hoy y he conocido bastantes cosas que creo que me están ayudando en mi día a día. En concreto ahí donde estudiaste, porque hay tantas universidades en Barcelona que... Estudié en la Ramon Llull, en la Fundación Pere Tarrés, una universidad muy pequeña. La gente no se imaginaría que es una universidad, porque diríamos que es casi hasta una esquina de un edificio. Y bueno, una universidad peculiar, muy, muy casera, la gente muy cercana. Lo que yo entendía por universidad no estaba ahí recogido, porque los iracasles, a mí, bueno, los profesores eran muy cercanos, seguían mucho lo que hacías, se involucraban mucho en tu día a día y bueno, yo lo que entendía por universidad era libertad, disfrute, un poco esta locura, ¿no? Y sí que es verdad que cuando llegué ahí al principio me costaba porque decía, joder, vengo de bachiller, de tener a los padres encima, de tener a los profesores encima y llegar a una universidad que también los profesores se involucrasen tanto, ¿no? Era un poco chocante al principio, pero interesante después, ¿no? Porque luego al final el acompañamiento que obtuvimos como alumnos fue muy bueno y la verdad es que muy gratificante. Percibo que allí ya tuviste posibilidad de no solo indagar, sino empezar ya a practicar, a probar, a tener contacto con la realidad de una gran ciudad de Europa, como es Barcelona, en lo que tiene que ver la intervención social. ¿Había prácticas? ¿Había voluntariado? Sí, por suerte pude estar en ambos sitios. Hice un voluntariado con
con AFEF, una entidad francesa que era una de las líderes en la mentoría social en Barcelona, y mi pareja, también psicóloga, se aventuró conmigo a entrar ahí porque al final necesitábamos ver la realidad, ¿no?, de lo que era la acción social, la psicología, el poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y como todavía no estábamos en práctica, si no me equivoco, en segundo de carrera, nos adentramos un poco en este mundo, y la verdad que fue una experiencia increíble, a la vez que sorprendente. Yo muchas veces doy la sensación como que acepto muy fácil los cambios y que no me perjudican, no me desestabilizan, pero sí que es verdad que viéndolo con perspectiva era una realidad bastante difícil, ¿no? Al final de una ciudad como Vitoria, que quieras o no, en un entorno bastante seguro, que no había muchos cambios en nuestro día a día, pues ir a una ciudad como Barcelona donde hay tanto de todo y fue bastante positivo y bastante chocante, pero muy enriquecedor, la verdad. Además de ese voluntariado, ¿hubo unas prácticas? Entiendo que sí. ¿Dónde fueron? Sí, por suerte, yo digo por suerte, hay gente que todavía se lleva las manos a la cabeza cuando digo que yo estuve en la residencia en el Raval. Bueno, un barrio a priori donde suelen suceder bastantes sí, cosas, incidentes, noticias que llegan, siempre salen las negativas. Sí. Eso es. Y bueno, pero para mí me dio los 2 años que estuve ahí muchos aprendizajes, muchos amigos y muchas perspectivas que igual no sería capaz de verlas si no hubiese estado en el Raval, ¿no? Y por suerte tuve la capacidad de decidir dónde poder hacer las prácticas, entonces tomé la decisión y el primer año la realicé en el barrio de Poble-sec, un barrio que, cruzando la avenida de Paral·lel, es el barrio pegado al Raval. También jugaba ahí en esos momentos, entonces vivía el barrio bastante de dentro, y bueno, fueron unas prácticas muy intensas, muy intensas, pero con un aprendizaje muy profundo, ¿no? Al final creo que cuando hablamos de la intervención social, la intervención socioeducativa, el concepto social es un poco abstracto, ¿no? Es muy difícil de figurarlo como tal, y creo que una vez haces unas prácticas, vives el día a día de personas en situación de vulnerabilidad, de personas de diferentes orígenes, multiculturalidad. Bueno, creo que realmente te nutre como persona y bueno, aprendes mucho, ¿no? Yo creo que me han dado más ellos a mí que lo que puedes dar tú como profesional, ¿no? Entiendo además que era una inmersión casi total, porque estabas jugando en aquel equipo y al mismo tiempo en ese barrio. ¿Y de qué iba? ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿En qué se concretaba esto de las grandes palabras de la intervención socioeducativa, de estar en lo social? ¿Y en qué se concretaba? Bueno, era un centro abierto donde había niños y niñas y adolescentes de diferentes edades, donde la mayoría venían derivados de servicios sociales. Por suerte, la Fundación Pere Tarrés, como te he dicho, tiene diferentes centros abiertos y pude hacer prácticas en uno de ellos en este barrio. Y bueno, trataba un poco de acompañarles, ¿no? La palabra tan famosa en este mundo de acompañamiento, ¿no? Y ese acompañamiento trataba un poco de facilitar herramientas, tanto educativas como académicas y un poco no formales, digámoslo así, ¿no? Al final era un espacio donde los profesionales intentábamos guiarles, generar una guía para el chaval y la chavala y hacer un acompañamiento integral, ¿no? Éramos mediadores también, en el que nos poníamos en contacto con diferentes agentes sociales que podían rodear en esos momentos al niño, niña y adolescente. Y a través también del juego, de la cultura, de la música, de diferentes herramientas que nos facilitan el acercarnos y el generar ese vínculo, pues tratábamos de acompañarles, ¿no? en un modo integral. ¿En algún momento allí pensaste, pensaba que había tenido una buena infancia yo en Vitoria, pero igual bastante mejor, ¿no? Digo, cuando estos momentos que tiene los diferentes campos de la intervención es que te acercas a situaciones, bueno, pues como mínimo de malestar, a veces incluso puede ser de conflicto, de que hay gente desde luego sufriendo en diferentes grados, y creo que muchas veces te devuelve ese espejo, ¿no? Más allá de la gratitud que solemos decir, ese espejo de decir,
ostras, ¿y todo esto cómo ha sido en mi vida? Claro, tú ahí, bueno, sigues siendo un tío joven. ¿Ahora cuántos años tienes? 26. 26, claro. O sea, yo creo que eres el Benjamín, claramente el yogurín del podcast. Por eso también quería traerte, porque además siempre nos vamos a como a lo viejuno, con todo el respeto a las personas que han venido, pero creo que hay que poner en valor también a la gente joven. Pero claro, cuando estabas allá, eras muy joven, con todo el salto que te supuso. ¿En algún momento te vino esa reflexión de decir, hombre, pues igual estoy, los aitas, el aita y la ama muy bien, pero todo mi entorno ha sido muy diferente a este, ¿no? Sí, yo creo que da vértigo, ¿no? Al final, como tú dices, verte reflejado en un espejo. Volviendo un poco a la pregunta que has hecho antes, de dónde me podía venir también esta iniciativa de poder estudiar educación social o el mundo socioeducativo. Creo que hay un punto de inflexión en mi vida cuando yo ficho por un club que es el Arit Navarra. Hasta entonces había estado en el colegio, en la Icastola, o la vida jugando con mi entorno seguro, con mis amigos, y bueno, fiché por un club que es la Arit Navarra, y verte en un vestuario con 15 años donde hay personas de todas las nacionalidades con realidades muy diferentes, también me hizo recapacitar y reflexionar mucho, ¿no? De cómo también un espacio deportivo podía generar esas relaciones y esos vínculos tan diferentes, pero a la vez tan humanas, ¿no? Y tan sencillas en lo que son relaciones humanas, ¿no? Hilándolo con eso, sí, bueno, al final yo creo que verte ante ciertas situaciones, ante ciertas realidades muy diferentes, como bien digo, son complicadas y complejas a la vez, ¿no? Yo creo que pasé una época de incluso discutir internamente conmigo mucho, debatir conmigo internamente mucho, porque al final veías realidades y los privilegios que tú podías tener que luego en la vida de muchos con los que yo compartía esos espacios no eran su realidad. Entonces yo vivía como dos mundos, ¿no? Un mundo social en el que, pues, por suerte o por desgracia, al final vemos realidades un poco vulnerables, personas en situación de riesgo social, personas con caminos muy diferentes al tuyo, y luego vives tu propia vida, ¿no? Que por suerte también hemos tenido, pues, un camino bastante más sencillo que todas estas personas, y muchas veces no sabemos valorarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un golpe duro, un golpe de realidad, y muchas veces, pues como te digo, fue un trabajo introspectivo duro de aceptar la suerte que yo tenía e intentar volcar esas herramientas para acompañar y para ofrecerles otras perspectivas a estas personas, ¿no? Uh-huh. Ya ha salido varias veces no solo el tema del deporte, hemos entendido, y seguramente la gente que algo sepa de fútbol ya ha escuchado a la vez, sabrá que estamos hablando de fútbol. Y bueno, por utilizar la metáfora futbolística, ¿no? Ya has filtrado el pase ahí, ¿no? Estaba el deporte, estaba lo social. Queríamos hoy contigo poder conversar de la unión de estas dos cosas, ¿no? En esta idea de traer al podcast situaciones, campos de intervención diferentes, y en tu caso, Xavi, era hablar no solo del deporte, de la actividad física en general, de los deportes en particular y su relación con lo social. Pero primero quería empezar por esa parte, pues en tu caso deportiva, futbolística. El fútbol ha sido algo muy importante para ti, todavía lo sigue siendo. ¿Qué te daba a ti el deporte? ¿Qué te da? ¿Qué te ha supuesto? Igual también habrá habido momentos igual de frustración, pero quiero pensar que para un chaval, o al menos los que no hemos tenido mini carrera deportiva, ¿no? Hablas de Alavés y dices, joder, entonces Xavi no era tan malo, ¿no? No sé qué ha supuesto el deporte para ti, supone todavía. Yo creo que lo explico muy sencillo. Yo creo que el deporte es parte de mí. Igual que he hablado que la observación, el pensamiento crítico, igual son rasgos de mi personalidad. Yo creo que incluso el deporte lo metería como un rasgo de mi personalidad, ¿no? Soy una persona muy movida, necesito el deporte y he entendido el deporte, y me ha costado entenderlo, como algo saludable para trabajar introspectivamente conmigo. Y sí que lo especifico en el fútbol, porque al final es el deporte que más he practicado, y para mí el fútbol lo es todo. Ha sido el aprendizaje de mi vida, ha sido mis relaciones, ha sido mi manera de entender también mi vida y un poco los contextos, ¿no? Muchas veces nos basamos en ver una pelota, en hablar de
de aspectos tácticos, pero como bien te he dicho, igual que en clase, igual no me enfocaba tanto en lo que podía decir la profesora. En el fútbol sí que tácticamente he sido una persona bastante avispada, bastante viva para entender un poco lo que requiere el nivel táctico, pero siempre me ha gustado el nivel personal, ¿no? En cómo se generan las relaciones en el fútbol, por qué actúa de esta manera y por qué no actúa de otra manera las personas en un mismo contexto, ¿no? Entonces, para mí el fútbol ha sido todo, lo sigue siendo. Creo que tiene muchas cosas negativas y es un deporte tóxico y me fastidia bastante decirlo, pero creo que sí que es tóxico porque yo también lo he vivido en primera persona y bueno, genera a ciertas edades muchas emociones, muchas frustraciones que son complicadas, ¿no? de sobrellevar y de darle la vuelta a la situación, ¿no? Pero creo que la cultura deportiva y la cultura del fútbol poco a poco tiene que ir cambiando y va a ir cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues el fútbol y el deporte, creo que mi discurso ha cambiado también y Barcelona fue un punto de inflexión para mí. Creo que mi discurso ha cambiado totalmente. Antes solo era una persona que veía un balón y quería darle patadas y ahora habla del deporte y la actividad física desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y creo que tenemos que ir desde ahí, más allá de que la pasión te mueva hacia donde te tenga que mover, ¿no? Claro que sí, como seres humanos que somos, ¿no? Más de alguien, de alguno te habrá dicho, joder, Xavi, pero si hay un deporte que es competitivo y que transmite este rollo muy de egos, seguramente en el fútbol más profesional y de élite, pues es el fútbol, que en eso también es deporte rey, ¿no? Y sin embargo, ojo, tú lo relacionas con lo social, que suena como a colaborar, a solidaridad, a hacer equipo. No sé tu experiencia cómo ha sido, porque algunos lo venden como escuela de valores positivos, pero por momentos parece como que es de todo lo contrario. Cuando te preguntan, te sacan esos temas, que ¿por dónde suele salir? ¿Qué le sueles contestar? Bueno, yo creo que, como bien he dicho, lo he vivido en primera persona y yo mismo he luchado contra mi propio ego, ¿no? Yo creo que al final todos desde chiqui o desde pequeño, cuando hemos querido jugar a fútbol o hemos empezado jugando a fútbol, nos hemos imaginado en un estadio lleno de personas, ¿no? Y al final luego, cuando vas creciendo y lo tienes más cerca o tienes las opciones de tocarlo, ves la realidad que puede rodear a este deporte y cómo ciertas personas trabajan en una dirección que igual tú en esos momentos no estás preparado, ¿no? Bueno, creo que como bien te he dicho, Barcelona para mí fue un punto de inflexión porque yo llegué ahí después de pasar una etapa de juveniles. No era ni Messi ni Cristiano ni cerca de una estrella del fútbol, pero bueno, sí que competía bien. Creo que no se me daba mal y bueno, veía ciertas realidades en las que no me sentía conforme, ¿no? Vuelvo un poco al principio, soy una persona que también lucha bastante por las injusticias y eso a veces me lleva bastante carga emocional, ¿no? a mí mismo y para mi cabeza y mi cerebro, ¿no? Entonces, bueno, en estas injusticias sociales que puedo yo observar, ¿no? Pues sí que es verdad que me venía desde dentro crear algo diferente, ¿no? De poder enfocar el deporte desde otra perspectiva, de poder enfocar el fútbol desde otra perspectiva y que no se evaluase simplemente al jugadora, al deportista por sus acciones deportivas, sino que al final las acciones deportivas es un detalle más de lo que lleva a esa persona encima, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que en Barcelona, al ver la realidad, bueno, en ese primer año que llegué a Barcelona empecé jugando a fútbol en el Sants, en un barrio de Barcelona, y bueno, a mitad de año lo tuve que dejar porque mi cabeza no estaba preparada, ¿no? Muchos estímulos, una ciudad nueva, amigos nuevos, ganas de comerte el mundo y esa seriedad con la que yo vivía el fútbol no era capaz de llevarla y de compaginarla, ¿no? Entonces tuve que dejarlo medio año, pero sí que luego tuve la suerte o tuve la capacidad de darle la vuelta y empezar otra vez, empezar desde la liga más pequeña de Barcelona, que es cuarta catalana regional, una liga que bueno, los de Barcelona lo saben de sobra, una liga complicada porque al final visitas muchos barrios, visitas pueblos y donde conoces a muchas personas y realidades muy diferentes del fútbol, y por suerte pude ir escalando poco a poco en esos años. Disfruté de la tercera catalana en el mismo club, luego tuve la suerte de conocer a un entrenador que me llevó a otro club, que es el Pubilla Casas de Hospitalet,
donde también disfrutamos un ascenso a segunda catalana y bueno, he vivido una trayectoria ahí viendo también el fútbol desde otra perspectiva que más que futbolísticamente hablando, mi ilusión de jugar en Barcelona era conocer otra realidad del deporte, otras categorías, y ver cómo se entiende el fútbol desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha llevado también a luego tener la suerte de jugar con mi colegio, con mi Castola en tercera división, que se alinearon los astros ahí para justo cuando yo acabé la carrera, pues tuve la suerte de que ese equipo que logró ese ascenso, que era único, ¿no? Que no había sido antes, no había ocurrido antes, pues yo pude ser parte, ¿no? Hicieron un trabajo estupendo ascendiéndolo y bueno, pudimos disfrutarlo en la pandemia, un poco diferente, pero pudimos disfrutarlo, ¿no? Entonces yo creo que mi recorrido futbolístico también ha ido con mi crecimiento personal, ¿no? Entonces la manera de entender un poco el deporte también va con mi recorrido como deportista, digámoslo así. No recuerdo ahora el nombre, pero ahí seguramente lo has visto. Suele estar tanto en YouTube y también como podcast. Hay un periodista que suele hacer entrevistas a deportistas que han estado en la élite o que todavía lo siguen estando, muchos de deportes en equipo. Y siempre hay una pregunta que ahora que lo estoy, digo, pues me apetece, pero no. Me gustaría hasta citar la fuente, pero no me acuerdo ahora el nombre del periodista, pero que suele empezar, igual que yo empiezo el podcast preguntando por cómo llegas a lo social, él dice que es para ti un vestuario, ¿no? Y me apetece preguntártelo porque creo que va muy ligado a esto que estás, a esa otra contravisión del deporte de equipo, incluso como algo solo individual e individualista, ¿no? Percibo que para ti el vestuario ha sido también ese punto de interacción. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué ha sido para ti el vestuario? Un vestuario. Para mí un vestuario es una vida interna de la propia vida que pueda estar viviendo cada persona de ese espacio, ¿no? Yo creo que saca otra cara de todas las personas. Al final, la cercanía que puede generar un vestuario no lo genera ningún otro espacio, ¿no? Al final es un espacio donde estás codo con tus compañeros, donde vives muchas emociones, victorias, derrotas, cabreos, frustraciones. Al final es a donde lleva todo y conversaciones muy, muy fructíferas y muy interesantes. Pero como bien he dicho antes, es una espada de doble filo. El vestuario puede ser muy tóxico, puede ser un espacio donde no te sientas seguro, y creo que también eso hay que escenificarlo. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que no lo viven de la misma manera que lo he podido vivir yo y que sufren en esos espacios, ¿no? Porque al final es un espacio cerrado, un espacio muchas veces sin control. Entonces, bueno, el vestuario, como bien digo, es una realidad dentro de la realidad que vivimos, ¿no? Porque al final son mini mundos que se concretan en ese espacio, donde una hora y media de entrenamiento, donde puedes compartir con personas que igual no estás en el día a día, ¿no? Entonces, creo que ahí también es muy importante los referentes que puedan guiar ese entorno, que puedan guiar ese espacio. Creo que hay un melón bastante abierto a día de hoy y que creo que hay que seguir trabajándolo, ¿no? Al final los referentes somos muy importantes y tenemos que ser conscientes. Entonces, bueno, un vestuario yo creo que es un cofre con mucha virtud, con mucha capacidad, pero que ese cofre hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar entre todos los agentes que estamos en esta misma línea de acción, pues seguir cuidando de este cofre, ¿no? Si fuésemos un futbolista, a ti tú lo habrás hecho miles de veces, lo seguirás haciendo ahora. Nos hemos calzado una bota tuya, ¿no? La has atado bien, que era cómo llegas a lo social, la educación social, pero al mismo tiempo ya te estabas poniendo la otra bota, que era la del deporte, la de tu vida como futbolista. Pero llega un momento en que, claro, te acabas la carrera y, que es por lo que te trae el podcast, tú decides que pese a que cada bota te lleve a un sitio, que podría haber sido lo normal, y dedicarte al ámbito de, penitenciario, educación social o a cualquier otra cosa, aunque hayas estudiado esto, unes las dos cosas. Entonces, no sé cuándo tomas esa decisión, cuándo te lanzas, porque ya anticipo para la gente que esté escuchando que luego tú además te lanzas en el sentido de decir, oye, yo monto mi propio proyecto, o sea, en ese sentido muy emprendedor, ¿no? No sé cuándo decides que esas dos botas tienen que ir juntas. Pues creo que muy rápido. Muy rápido tomé la decisión, muy lento el llevarlo a cabo.
Creo que soy una persona bastante impulsiva, aunque lo intento controlar y creo que he cambiado bastante, pero soy una persona muy impulsiva y que tiene esa capacidad de leer, ¿no? De leer la situación y el contexto en el que estoy viviendo, a veces para bien y a veces para mal. Entonces yo muy rápido cuando empecé la carrera empecé a ver cosas que se asemejaban a lo que yo había vivido, ¿no? Como te he comentado, con 15 años cuando entro en el vestuario de este club de la Navarra y me encuentro con realidades y personas de diferentes orígenes, con una realidad muy diferente a la mía, pues yo creo que todo ello me lleva a la primera clase que tuve, ¿no? En Barcelona. Fue un proceso de adaptación también. Al final recibí las clases en catalán, cosa que también culturalmente me enriqueció mucho. Era la única persona del País Vasco en este caso, toda la gente que me rodeaba era de Cataluña y bueno, eso también fue un aprendizaje, ¿no? El leer de qué manera tú puedes, si tienes la capacidad de integrarte en un espacio, ¿no? Entonces lo viví también de primera persona, la capacidad de incluirme, de integrarme en ese espacio. Y bueno, en las primeras asignaturas, cada vez que salía de clase llamaba a mis aitas, a mi ama, a mi padre, y a mi madre y a mi padre, y les decía, joder, me está encantando, lo estoy viviendo desde muy adentro porque lo vivía ejemplificaba las clases con lo que yo había vivido, entonces vivía muy adentro, pero decía, hay algo que me falta un punch en esto y tengo que sacar de mí algo que igual estas clases no me están ayudando a sacar, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues estuve los 4 años y en segundo de carrera, si no me equivoco, segundo o tercero, en un viaje con mis padres a Cerdeña, pues bueno, hablando con mi padre y mi madre, les decía, joder, yo creo que tengo que vincular yo lo que he vivido en primera persona, mi recorrido como deportivo, que no era muy largo, pero bueno, lo que me había ayudado a mí a entender a las personas y al entender los contextos, cómo lo podía hilar con estas acciones socioeducativas que yo estaba aprendiendo en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que la idea de generar algo nuevo, de intentar salir a la calle con un discurso híbrido entre ambos mundos, yo creo que fue desde un inicio. Porque para explicarle un poco a la gente del mundo en el que decidiste meterte, o se basaba en una hipótesis, y estará trabajado, no ibas a inventar la pólvora, pero te parecía que al menos en el mundo en el que tú vivías y en Euskadi, aquí en este caso en particular, deporte, actividad física e intervención social muy pocas veces se cruzaban, si se cruzaban casi ni se miraban, y tú lo que querías era generar las condiciones para que o bien desde el deporte y la actividad física se empezase a trabajar o que lo social también incluyese, ¿no? Es un poco la hipótesis que yo creo que puede hacer que los oyentes entiendan más de lo que iba. Y esa es un poco tu más que hipótesis, la tesis que tú defiendes, que una cosa con la otra se retroalimenta y puede ser muy beneficioso para aquellas personas que, bueno, pues por lo que sea, no están en su mejor momento, la vida no les ha repartido las mejores cartas, pero también y quizás a esas personas que le dan mucha importancia al deporte y que a través de él pueden trabajar otras cosas, ¿no? Estaríamos hablando en parte de eso, pero tú lo vas a contar mucho mejor. Sí, bueno, al final mis prácticas, como te he dicho, las viví en el Poblesec, jugaba en el mismo equipo, luego también mi realidad y mi día a día la vivía en el Raval, y bueno, todas esas realidades me hicieron llegar a una conclusión, y es decir, la pasión cambia a las personas y la pasión mueve a las personas. Entonces, como para mí el fútbol era mi pasión y el deporte en general era mi pasión, yo decía, yo creo que el deporte tiene la capacidad de hacer entender y de hacer cambiar ciertas conductas a las personas, ¿no? Entonces yo lo veía en mi realidad porque al final compartía vestuario con muchas personas con realidades diferentes, con situaciones complicadas en su día a día, y veía que el fútbol era un espacio seguro para ellos. Era un espacio donde sacaban lo mejor de sí, donde eran capaces de hablar y bajar las barreras emocionales que durante su día a día le podían estar perjudicando en sus relaciones en otros contextos. Tuve la suerte también que en el segundo año de prácticas en la Fundación Social Gabella, si no me equivoco, tenían un equipo de fútbol sala, el club de fútbol sala Compartir, donde pude también hacer prácticas y bueno, trabajamos con menores no acompañados, trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad y veía también lo mismo, ¿no? Al final se corroboraba todas aquellas hipótesis que yo tenía en mi cabeza, ¿sí? de que el deporte ayudaba a las personas a
a relacionarse desde otra perspectiva. Sí, el deporte como palanca de transformación, ¿no? Porque el objetivo final que buscamos con la intervención pues es el cambio social, en su sentido individual, colectivo, comunitario, que se diría también mucho ahora. Claro, y ahora que lo cuentas dices, joder, es que obvio, ¿no? Lo teníamos aquí delante, el deporte en sus diferentes formas, porque fíjate que sí es diverso, ¿no? Individual, colectivo, por parejas, hay deporte de muchísimas formas. Además tenemos instalaciones, a veces incluso públicas o abiertas. En los colegios también hay sitios donde poder practicar deporte, y eso como elemento de transformación personal y de ahí colectiva. Pero ¿te parecía que eso no había? Porque ya entrando a lo que ha sido ya y a lo que es ahora tu curro, está todo un poco como el cofre por abrir, ¿no? Que decías antes, lo del cofre está un poco por abrir. Joder, yo me adentré en una realidad que veía un poco a la gente perdida. Hablaba con personas del mundo social y utilizaban el deporte como una herramienta más, sin darle importancia igual a lo que realmente podía ayudar o podría generar el impacto que ellos deseaban. Y luego hablaba con personas del ámbito deportivo y veían lo social como algo rutinario, como algo que sí ya se tenía que dar de sí, ¿no? Si miramos hacia atrás, siempre ha sido el deporte un espacio de socialización, un espacio de relación, un espacio de crecimiento. ¿Qué ha pasado? Que en antaño podríamos decir que se daba de forma natural porque igual no tenían tantos elementos en los que basarse para trabajar, o no se ponía el foco en aquellos elementos a trabajar, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo un mundo complejo, un mundo en el que tenemos muchos estímulos, tenemos muchos conceptos y tenemos mucha información. Entonces esa complejidad genera incertidumbre y estamos en una situación un poco complicada de entender las realidades. Yo siempre digo que en lo sencillo está lo complejo. Uh-huh. Y muchas veces no queremos tirar atrás, pero es necesario para ver la facilidad que había antes de generar vínculos a través de una herramienta como era el deporte, y yo porque me enfoco en el deporte porque es mi pasión, pero podríamos hablar de la cultura, del trabajo, del trabajo, podríamos hablar de diferentes contextos donde se dan las relaciones humanas, ¿no? Entonces sí que creo que yo me adentré en un mundo en el que se estaba empezando a hablar de esto. No he sido ni el primero, uh-huh, ni voy a ser el último, pero sí que es verdad que era un camino que se estaba empezando a recorrer, ¿no? Entonces, bueno, fue complicado. Mi TFG fue por ahí, de cómo generar un tercer entrenamiento donde trabajar la gestión emocional y las habilidades sociales. Yo, por suerte, con mi compañero de clase, que éramos pocos chicos en este caso, y bueno, tenía un muy buen amigo, un muy buen compañero, que estábamos todo el día juntos, y él le gustaba el boxeo mucho. Y él también hizo un poco el TFG en base al boxeo y las drogas, cómo podía ayudar un espacio de entrenamiento de boxeo para la drogodependencia, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, siempre él y yo estábamos en conversaciones del deporte y el cambio social y la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí pues conseguimos empezar con la asociación. Qué bueno. El nombre de la asociación, digo, para que la gente lo conozca, sería Vitarte Sport. Eso es, quería que lo dijeses tú, que lo demás siempre os piso esas cosas. Ya nos desplegamos desde el inicio hasta lo que es ahora. ¿En qué cuestiones, en qué experiencias ha estado Vitarte Sport? Está ahora en proyectos para que incluso los oyentes puedan irle poniendo el cascabel al gato. ¿Esto luego en qué se ha ido concretando? Bueno, pues tuvimos la pandemia por medio, acabé la carrera en casa, entonces el TFG lo tuve que terminar en casa y la defensa también. Y bueno, también fue una suerte porque fue un momento de trabajo introspectivo a tope, ¿no? Como quien diría. Entonces, bueno, también con esa suerte de tener tiempo, pues pudimos desplegar un poco de en qué dirección íbamos a salir al mercado, ¿no? Como sí. Hablando así. Entonces, bueno, pues en pandemia constituimos, si no me equivoco, un 9 de noviembre de 2020 la asociación. Y bueno, y salimos, ¿no? Y salimos un poco con una mano delante y otra detrás. Y bueno, pues al principio no pudimos hacer grandes cosas, ¿no? Fue un poco más trabajo interno, trabajo de pensar, de poder diseñar, de poder conversar con diferentes profesionales e ir dirigiendo un poco el camino, ¿no? Pues
hicimos trabajo de consultoría, siempre enfocado a cómo podía ser el deporte, cómo vincular el deporte a lo social, cómo podía ayudar a generar espacios nuevos. Y bueno, y sí que es verdad que una vez pasó la pandemia sí que pudimos empezar a concretar un poco más, ¿no? Tuvimos la suerte de ir al Colegio de la Bastida, a llevar un extraescolar que pudimos darle un enfoque de gestión emocional y habilidades sociales. Y bueno, y luego ya vino un gran proyecto, ¿no? que un poco nos abrió un mundo en el que jamás hubiese pensado terminar, pero sí que era una de las piezas a desbloquear en mi cabeza. Porque yo cuando estaba en tercero de carrera, antes de iniciar en las prácticas que hice con este equipo de fútbol sala que os explicaba anteriormente, sí que el centro penitenciario era uno de los espacios a conocer, porque no lo conocía y creía que era un espacio un poco cerrado, ¿no? Como metafóricamente hablando. Sí, que está ahí, dices cárcel, centro penitenciario. Incluso a veces le llamamos centro penitenciario porque dices cárcel y se disparan todos los estereotipos que tenemos, y es verdad que suele tener como una atracción, así que hubo algo con eso ya. Entonces, bueno, pues por suerte tuve una reunión con una persona, Aitor Arri, que es entrenador en el Getxo, exjugador. Y Arri trabajaba con las personas con discapacidad en el Getxo inclusivo, fue uno de los impulsores de este equipo, un integrador social que está bastante concienciado también con el tema deportivo, y tenía también esta inquietud, ¿no? De poder entrar en los centros penitenciarios con una perspectiva diferente y con un deporte diferente, que el deporte a destacar era el rugby, ¿no? Un gran desconocido para mí también, como bien hemos comentado anteriormente. Yo venía del mundo del fútbol, me encantaba el deporte, pero jamás hubiese pensado que hubiese hilado mis dos grandes desconocidos, que hubiese sido el rugby en los centros penitenciarios, en un mismo proyecto, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente, él es de Bilbao, entonces coincidimos, yo soy de Vitoria, y dijimos, punto intermedio para quedar, Amurrio. Y me acuerdo perfectamente que echamos un café y congeniamos muy muy rápido, nos entendíamos a la perfección, las conversaciones iban en una misma dirección, y de esa conversación conseguimos llevar a cabo un proyecto, ¿no? Un proyecto que por suerte vino de una de las primeras subvenciones que daba el gobierno vasco para poder, ¿no?, entrar dentro de los centros penitenciarios del País Vasco con actividades diferentes. Ajá. Entonces, pues presentamos el proyecto y nos dieron esta ayuda para poder iniciarlo, ¿no? Entonces nunca olvidaré ese verano que entramos él y yo por primera vez en el centro penitenciario de Basauri. Era la primera vez que entrabas en una cárcel. Efectivamente. Y espero que siempre sea de esta manera. Sí, es verdad que no solemos pedir penales en el podcast, pero incluso como digo que ni de práctica ni no habías entrado nunca. No había entrado, y sí que nos daban la opción en la universidad de hacer prácticas en los centros penitenciarios, pero no te surgió. Por lejanía. Nada, la vida te había guardado ese otro momento. Así que entras en Basauri, ¿no? Eso es. Antes de que empezase el proyecto en septiembre, nos citan en junio, no me acuerdo ahora muy bien. Y él y yo vamos con todas las ganas del mundo, pero con todo el desconocimiento del mundo, ¿no? Entonces, una vez que entramos en el centro penitenciario, nos presentan al educador, hablamos un poco con el educador, que nos cuenta un poco la realidad, ¿no? De que nos vamos a encontrar. Y tampoco fue el escenario perfecto, porque, digámoslo así, Basauri es el centro penitenciario más antiguo, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, la realidad choca el doble. Entonces, jamás había sentido ese nerviosismo ante un proyecto. Ante un proyecto que supuestamente siempre es desde una perspectiva positiva, ¿no? Digámoslo así. Entonces, la realidad fue muy chocante, ver la realidad que tenían los internos en este centro penitenciario, pues igual que para mí entrar y, como tú bien has dicho, ver el espejo que te puede generar el empezar las prácticas socioeducativas con niños, niñas que tienen otra vida, pues en este caso fue igual, ¿no? Lo único que desde una perspectiva adulta. Claro. Entonces pues fue un choque bastante impactante. Creo que yo todavía no soy capaz de asimilar lo que puede ser el entrar en un centro penitenciario con un proyecto de
de esta cabida, porque al final tú cuando se lo cuentas a la gente, como tú bien has dicho, hablas de centro penitenciario y la gente se lleva las manos a la cabeza, hablas de cárcel y dice, pero ¿cómo y de qué manera, ¿no? Y cómo te tratan, ¿no? Es de las primeras preguntas que te suelen decir, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, lo sencillo es lo complejo. Y bueno, estamos hablando de personas, ¿no? Personas en otro contexto, personas con otras realidades, personas que si están ahí es porque han sido juzgadas y para eso, bueno, tenemos los métodos que tenemos, ¿no? Entonces, pero que también tiene como objetivo, ¿no?, la reinserción social de esas personas. Así que entiendo que necesitan algo más que estar una serie de horas o muchas a veces dentro de su propia celda, ¿no? Sí, pero curiosamente creo que no somos capaces de entender para qué tenemos los servicios. Porque, quiero decir, los centros penitenciarios son un espacio de reinserción siempre y cuando el Código Penal lo permita. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de programas dentro de los centros penitenciarios, ¿no?, mucha gente va a ver qué ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué mochila lleva a la espalda para poder perdonarle o no? Entonces, bueno, creo que es un poco interesante, ¿no? Y este proyecto yo creo que nos ha dado un poco a entender, sobre todo personalmente, porque al final yo creo que a medida que vas haciendo proyectos vas creciendo, ¿no?, tanto personal como profesionalmente, pues a entender también un poco esta realidad, ¿no? Oye, hablamos de inserción, hablamos de inclusión, pero luego cuando nos adentramos realmente a la práctica, cómo somos capaces de asimilar esto en nuestra realidad, ¿no? Y cómo somos capaces nosotros como profesionales de explicarle a nuestro entorno que hay personas que realmente están dispuestas, ¿no?, a dar un paso adelante. Sí. A cambiar, a rehacer algún error que cometieron en su momento. Ese error claramente puede ser un delito, no le vamos a utilizar el eufemismo, pero que la gente allí puede cambiar. ¿Y qué hacíais? Entiendo que es practicar rugby, o sea, va ligado con, no sé, otras charlas, cosas que hacéis con ellos. El principio del proyecto fue generar actividades y generar entrenamientos adaptados. Obviamente estamos hablando de un patio de un centro penitenciario puro cemento. Entonces no teníamos la disponibilidad de colchonetas, no teníamos césped, entonces el rugby había que adaptarlo, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos entrenamientos un poco más técnicos, pues el pase, un poco a entender también las lógicas del rugby, las normativas, porque mucha gente era desconocida. Cuando la gente hablaba de fútbol, pues todo el mundo sabe lo que es casi un fuera de juego. Sí, pero el rugby es muy, muy complicado. Entonces, bueno, era también una labor que teníamos ahí, ¿no? Y bueno, los entrenamientos al principio empezaron un poco muy sencillos. Era casi pase, luego sí que acabamos con una tocata, que una tocata es rugby, pero en vez de placando, pues tocando a la persona, ¿no? Entonces, cada vez que tocas a la persona, retrocedes unos metros hacia atrás y vuelves a iniciar la jugada. Entonces, bueno, pues empezamos un poco así, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que, aparte que el centro penitenciario de Basauri tiene sus peculiaridades, porque muchos internos van y vienen, que ellos lo que necesitaban era aire fresco. No era tanto el rugby como tal, sino como conversar con personas que venían del exterior. Entonces, bueno, pues hemos ido adaptando el proyecto, hemos ido dinamizando también ciertas acciones desde otra perspectiva, no solo del rugby. Hemos visto partidos juntos, hemos hecho diferentes actividades juntos y bueno, una vez el proyecto cogió un poco de dimensión, porque todo hay que decirlo, el Gastedi empezó en Euskadi, fue el primer equipo que inició en Euskadi, en Zaballa concretamente, con este proyecto, y justo ese año el Hernani quería entrar en Martutene. Entonces, bueno, pues la Federación Vasca de Rugby se ocupó de agrupar, ¿no?, todo este proyecto y de hacer un solo proyecto. Entonces, bueno, pues ahora mismo no como entidad, pero sí yo como persona estoy participando en coordinar un poco lo que puede ser el proyecto, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Bueno, ya voy viendo que avanzan los minutos. Incluso además tenemos la suerte, y me apetecía mucho poderlo grabar aquí en un colegio, ¿no? Se oirá de fondo, los chavales van saliendo ahí, son las 5 de la tarde, digo, porque el colegio seguramente es el espacio en el que tú, yo y un montón de personas que nos escuchan, pues tienes esa primera experiencia también con el deporte y con la interacción. No sé si quieres contar algún otro ejemplo práctico, algún otro proyecto en el que estás ahora, que crees que, bueno, pues que ayuda. Igual, precisamente, hablando ahora de colegio, que tenga que ver con los jóvenes, ¿no? Donde hay esta especie de preocupación, creo que a veces incluso hasta de generación de alarma, parece que todo tiene que ver con la adolescencia, con la juventud, cuando yo al menos insisto en que no son más que un reflejo de lo que los adultos ni siquiera les hemos enseñado, sino que les enseñamos y reforzamos todos los días. No sé si ahí tenéis ya alguna experiencia, estáis haciendo algo, comentabas antes lo de la Bastida.
Sí, bueno, en La Bastía, por suerte también ahora estoy como coordinador del deporte escolar en Egibide. Y bueno, estoy bastante vinculado a lo que es el día a día de un colegio, ¿no? Como tú bien has dicho, yo creo que los adolescentes son un claro reflejo de la insatisfacción y de la incapacidad muchas veces de gestionar lo que tenemos delante o el mundo que les queremos dejar. Bueno, yo creo que ahí hay un trabajo largo y extenso. Creo que, como siempre digo, hay que generar más espacios de escucha. Siempre estamos hablando desde una mirada adulta. Siempre estamos generando acciones desde miradas adultas sin consultar si realmente es lo que necesitan. Y creo que estamos en un momento complicado. Pero bueno, tengo esperanza en que yo creo que van a ser ellos quienes nos van a sorprender a nosotros. Y las nuevas generaciones yo creo que tienen la llave de poder dar pasos adelante, que muchos pasos ya los han dado y no somos capaces tampoco de reconocérselo. Entonces, bueno, yo sí que ahí tenemos varios proyectos en los que queremos acompañar a los adolescentes desde una perspectiva diferente, de poder escucharles, de poder generar iniciativas a través de lo que ellos puedan destacar. Entonces, bueno, yo creo que hay un largo recorrido en el que seguiremos trabajando y seguiremos haciendo cosas. Qué bueno, Xavi. Bueno, tú eres un buen ejemplo de ello. O sea, que todavía siendo tan joven y con todo lo que nos has contado, fíjate qué gran recorrido. Nada, agradecerte tu tiempo y decirte que contigo y con mucha más gente y tirando del hilo que nos dejabas antes de la pasión, ¿no? Y juntándolo con el fútbol, pues que contigo y con otros proyectos que vayan de vuestra mano de Vitarte Sport, pues se genere cantera, ¿no? De apasionados, al menos de apasionados con lo que se pongan, sea el deporte o sea cualquier cuestión, que los jóvenes y no tan jóvenes puedan ser cantera de pasión, porque creo que, bueno, muchas de las personas que escuchan y que hoy te habrán escuchado a ti se habrán sentido interpeladas directamente por esa pasión. Así que eskerrik asko, Xavi, eta nere desio onenak, bai? Eskerrik asko y gracias a ti. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.